Capítulo 1. En mis primeros y más tiernos años, mi padre me dio un consejo que desde entonces hago dar vueltas en mi mente. Cuando te sientas con deseos de criticar a alguien, me dijo, recuerda tan solo que no todos en el mundo tuvieron las ventajas que has tenido tú. No dijo más, pero como siempre hemos sido comunicativos de una manera poco común, de un modo reservado, comprendí que quería decir mucho más que eso. De aquí que tienda a reservar mis opiniones, hábito que me ha permitido se explayaran conmigo algunos espíritus interesantes y que a la vez me ha hecho víctima de no pocos fastidiosos de reconocida fama. Las mentalidades anormales descubren con rapidez esta cualidad en otros y se aficionan a ella cuando se presenta en una persona normal. Pero eso en el colegio se me acusaba injustamente de ser político, porque conocía en forma privativa los pesares secretos de hombres reservados y extravagantes. La mayoría de estas confidencias eran involuntarias de parte mía. Con frecuencia hasta he fingido tener sueño, estar preocupado por ser de una ligereza hostil, cuando advertía, gracias a alguna señal inequívoca, que una confidencia íntima se esbozaba en el horizonte, porque las confidencias íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las expresan, son por lo general plagios, se hallan desfiguradas por omisiones evidentes. Reservarse el juicio es fuente de infinitas esperanzas. Aún siento un poco de temor de perder algo si llego a olvidar. Como mi padre presuntuosamente me sugería, y como repito presuntuosamente, que el sentido de los recatos fundamentales se distribuye desigualmente en el nacimiento. Y luego de alardear de este modo con mi tolerancia, llego a admitir que tiene un límite. La conducta puede basarse sobre dura roca o sobre húmedos pantanos, pero llegado cierto límite ya no me importa sobre qué se funda. Cuando regresé del este, el otoño pasado, sentí que deseaba que el mundo todo estuviera de uniforme y en una actitud de reflexión moral para siempre. No quería más esas excursiones de ojo privilegiado por el corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que da su nombre a este libro, quedó fuera de esta nueva reacción mía. Gatsby, que representa todo lo que merece mi sincero desdén. Si se considera que la personalidad es una serie ininterrumpida de acciones exitosas, puede decirse que había algo en él, algo de magnífico, cierta sensibilidad especial hacia las promesas de la vida, como si hubiese estado en relación con una de esas máquinas intrincadas que registran los movimientos sísmicos a 15,000 kilómetros de distancia. Esa sensibilidad nada tenía que ver con esa floja impresionabilidad a la que se dignifica con el nombre de temperamento creador. Era un extraordinario don para la esperanza, una agilidad romántica, tal como he hallado en otra persona y que no es fácil que halle nunca más. No, Gatsby estuvo muy bien al final.
lo que temporalmente hizo cesar mi interés en los malogrados dolores y en los pequeños orgullos de los hombres, fue lo que se apoderó de Gatsby, esa sucia polvareda que flotaba en el despertar de sus sueños. Mi familia había sido gente importante y de posición durante 3 generaciones en esta ciudad del Medio Oeste. Los Carrawayes somos algo así como un clan, y existe entre nosotros la tradición de que descendemos de los duques de Buccleuch, pero el fundador efectivo de la rama a que pertenezco fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en el 51, envió un sustituto a la guerra civil e inició un negocio de quincallería al por mayor que en la actualidad dirige mi padre. Nunca llegué a conocer a ese tío abuelo, pero se dice que me le parezco, especialmente al retrato un tanto rígido que cuelga en la oficina de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto siglo más tarde que mi padre, y un poco más tarde participé en esa retrasada migración teutónica llamada la Gran Guerra. Disfruté de tal modo de esa incursión que regresé inquieto. En lugar de ser el tibio centro del mundo, el Medio Oeste se me parecía ahora como una orilla andrajosa del universo. De modo que decidí irme al este y aprender algo acerca del negocio de títulos. Todo lo que yo sabía se refería a estas actividades. Por eso supuse que podría dar de vivir a otro hombre soltero más. Todos mis tías y tíos discutieron el asunto, analizándolo como si estuvieran por elegir un colegio secundario para mí, y por fin dictaminaron. Y bueno, dijeron, con rostros graves e indecisos. Mi padre consistió en financiar mi empresa durante 1 año, y luego de muchas demoras vine hacia el este, definitivamente, según creía, en la primavera del 22. Lo más práctico era tratar de hallar habitaciones en la ciudad, pero como se trataba de una estación calurosa y yo acababa de apartarme de una campiña de amplios prados y árboles amigables, me pareció una gran idea la sugerencia que me hizo un joven de la oficina de que alquilásemos juntos una casa en una ciudad vecina. Él halló alquilásenos juntos una casa en una ciudad vecina. Él halló la casa en un bungalow de tablas vencido por los cambios atmosféricos, pero a último momento la firma envió a mi compañero a Washington. Tuve que salir al campo solo. Tenía un perro, por lo menos lo tuve hasta que se me escapó, cosa que me ocurrió a los pocos días. Además, un viejo Dodge y una mujer finlandesa que me hacía la cama, me preparaba el desayuno y refunfuñaba consigo misma, diciéndose sabias máximas finlandesas respecto a la estufa eléctrica. Estuve solitario durante un día más o menos, hasta que una mañana un hombre, llegado después que yo, me detuvo en el camino. ¿Cómo se hace para llegar a West Egg?, preguntó con un gesto de desamparo. Se lo dije, y cuando continué mi camino no me sentí ya más solo. Era un guía, un vaquiano, un poblador del lugar,
me había conferido por casualidad la sensación libertadora de pertenecer al vecindario. Y así, con aquel sol y los grandes brotes de hojas que crecían en los árboles con esa rapidez con que se ven crecer las cosas en las películas, tuve la convicción íntima de que la vida recomenzaba en el verano. Por una parte, tenía mucho material de lectura y por otra, mucha salud que extraer de ese aire joven que dilataba el pecho. Compré una docena de volúmenes sobre bancos y créditos y seguros de inversión, y allí estaban sobre mi estantería de color oro y rojo, como dinero recién acuñado, prometiendo desdoblar ante mis ojos los brillantes secretos que poseía solo Midas, Morgan y Mecenas. Además, yo tenía el alto propósito de leer, junto con esos, muchos otros libros. En el colegio había sentido cierta tendencia a la literatura. Tal era que un año escribí una serie de solemnes y anodinos editoriales para el periódico Yale's News. Ahora pensaba traer de nuevo a mi vida todas aquellas cosas para volver a ser el más encasillado de todos los especialistas. El perfecto hombre encasillado. Esto no es solo un epigrama. Después de todo, es más provechosa la observación de la vida si la mira tiene una ventana. Se debió, pues, a una circunstancia casual el que yo hubiese alquilado una casa en una de las poblaciones más extrañas de Norteamérica. Es una isla pequeña y desigual que se extiende exactamente hacia el este de Nueva York y donde hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra poco comunes. A 30 kilómetros de la ciudad existe un par de enormes huevos de idéntica forma que se hayan separado solo por una pequeña bahía y que no sobresalen por encima de la masa de agua salada más mansa del hemisferio occidental. Tal que semeja un gran prado húmedo. Me refiero al estrecho de Long Island. No son perfectamente ovales, como el huevo del cuento de Colón. Ambos tienen la base aplastada, pero su similitud física ha de constituir el perpetuo asombro de las gaviotas que vuelan sobre ellos. Para los seres sin alas, el fenómeno más interesante es que difieren en todos los detalles, excepción hecha de su forma y tamaño. Yo vivía en West Egg, el menos elegante de los dos, aunque esa sea la forma más superficial de expresar el contraste grotesco y no poco siniestro que hay entre ellos. Mi casa se hallaba en el extremo mismo del huevo, a solo unos 70 metros del estrecho, apretada entre dos enormes propiedades que se alquilaban a un precio que oscilaba entre 12 y 15 mil dólares por temporada. La situada a mi derecha era colosal desde cualquier punto de vista, una exacta imitación de algún hotel de Ville de Normandía, con una torre en uno de sus lados, rígidamente nueva bajo una fina barba de hiedra joven, y una pileta de natación de mármol y más de 40 acres de prado y jardines.
Era la mansión de Gatsby, o más bien, como no lo conocía al señor Gatsby, era una mansión habitada por un caballero de ese nombre. Mi casa era feísima y pequeña y se hallaba descuidada, pero gozaba, en cambio, del panorama del mar, de una vista parcial del prado de mi vecino y de una consoladora proximidad de Millonarios, todo por $80 al mes. Del otro lado de la bahía divisoria, los blancos palacios del distinguido East Egg se reflejaban en el agua. La historia del verano realmente comienza la noche que fui hasta allá, en el auto para cenar con Tom Buchanan. Daisy era una prima segunda mía que se había mudado tiempo atrás, y a Tom yo lo había conocido en el colegio. A poco de finalizar la guerra, pasé 2 días con ellos en Chicago. Su marido, entre otras cualidades de orden físico, poseía la de haber sido uno de los más destacados jugadores de fútbol del New Haven. En cierto modo era una figura nacional, uno de esos hombres que alcanzan una excelencia tan sutil y limitada a los 21 años que después todo parece tener el sello de la decadencia. Su familia era enormemente rica. Aún durante su vida en el colegio era digna de reproche la libertad económica de que hacía gala. Pero ahora había abandonado Chicago y venido al este en una forma que era como para quitarle a uno el aliento. Se había comprado, por ejemplo, un lote de petizos de polo de Lake Forest. Era difícil imaginar que un hombre de mi misma generación fuese lo bastante rico como para poder hacerlo. ¿Por qué vinieron al este? No lo sé. Había pasado un año en Francia sin razón especial y después anduvieron sin reposo de un lado a otro, deteniéndose en cualquier sitio donde hubiera un grupo de gente que jugara al polo y fuera rica. Era el movimiento continuo, como me dijo Daisy por teléfono, pero no le creí. Me resultaba imposible introducirme en el corazón de Daisy, pero me parecía que Tom seguiría cambiando de lugar siempre en busca, un poco decepcionada, de la turbulencia dramática de algún irrecuperable partido de fútbol. Y así fue como una noche tibia y ventosa fui al East Egg para ver a 2 viejos amigos que apenas conocía. Su casa era aún más suntuosa de lo que yo esperaba, una mansión de estilo colonial de Georgia, de un alegre color rojo y blanco que dominaba la bahía. El prado comenzaba en una playa y se extendía unos 300 metros hasta la puerta principal, saltando sobre relojes de sol, paredes de ladrillo y ardientes jardines, hasta que, finalmente, al llegar a la casa, se amontonaba en claras enredaderas, deteniendo de golpe el ímpetu de su carrera. Al frente estaba quebrado por una línea de ventanas francesas que relucían ahora con reflejos dorados, bien abiertas a la tarde ventosa. Tom Buchanan era en traje de montar, estaba plantado con las piernas separadas en el pórtico principal. Había cambiado desde sus años de New Haven. Ahora era un hombre fuerte, de cabellos rojizos, de unos 30 años, de boca más bien dura y gestos arrogantes, de altivos y brillantes ojos que habían establecido
su dominio sobre el rostro y le daban la apariencia de estar siempre inclinado hacia adelante. Ni siquiera el afeminado corte de su traje de montar era capaz de disimular el enorme poder de su cuerpo. Parecía llenar esas botas relucientes hasta estirar la correhuela superior y se podía notar la gran masa de músculos que se desplazaban cuando movía el hombro bajo la delgada tela del saco. Era un cuerpo capaz de efectuar enormes esfuerzos, un cuerpo cruel. Al hablar, su voz era áspera y ruda, de tenor aumentaba la impresión que todo él transmitía de ser quisquilloso y pronto a la ira. Había en ella un toque de desprecio paternal, aun cuando se dirigía a la gente que le agradaba, y había en New Haven hombres a quienes habría devorado las entrañas. Bueno, no crea que mi opinión sobre estos asuntos es decisiva, parecía decir, solo porque soy más fuerte y varonil que ustedes. Habíamos estado en la misma sociedad estudiantil, y mientras no fuimos íntimos, siempre abrigué la impresión de que tenía buena impresión de mí y que deseaba que yo retribuyera su aprecio en la misma forma agria y desafiante. Hablamos durante algunos minutos en el soleado pórtico. Poseo aquí una hermosa propiedad, dijo, moviendo sin descanso su mirada relampagueante. Tomándome de un brazo, me hizo girar e indicó con un movimiento de su ruda mano el paisaje del frente, incluyendo con su gesto circular un jardín italiano bajo, medio acre plantado de unas rosas oscuras y ásperas, y una lancha de nariz chata que la marea echaba sobre la costa. Pertenecía a The Mine, el aceitero, y me hizo girar nuevamente en forma atenta pero abrupta. Entremos. Pasamos por un alto vestíbulo y entramos a un espacio de un brillante color rosado, frágilmente aprisionado en la casa por ventanas francesas situadas a ambos lados. Las ventanas estaban entreabiertas y su blanco luminoso se destacaba contra el fresco césped de afuera que parecía crecer un poco dentro de la casa. Una brisa que soplaba en la habitación levantaba las cortinas como pálidas banderas, adentrando uno de sus lados y haciendo salir el otro, alzándolas retorcidas hacia la helada torta de bodas del cielo raso y rizándolas luego sobre el rojo tapete, donde proyectaban una sombra semejante a la que el viento hace en la superficie del mar. El único objeto completamente inmóvil en esta habitación era un canapé enorme, en el que dos jóvenes se apoyaban como si estuvieran sobre un globo anclado. Ambas vestían de blanco y sus ropas se rizaban y ondulaban como si recién acabaran de posarse allí dentro, después de haber dado un corto vuelo alrededor de la casa. Es posible que me haya detenido algunos instantes escuchando el chasquido y el latigazo de las cortinas y el gemido de un cuadro contra la pared. Luego se oyó un golpe. Al cerrar Tom Buchanan las ventanas levantadas y el viento aprisionado, fue a morir por la habitación. Mientras las cortinas y los ropajes de las dos jóvenes se desinflaban cayendo lentamente hacia el suelo. La más joven de ellas me era desconocida.
Estaba extendida en un extremo del diván, completamente inmóvil y con el mentón un poco levantado, como si estuviera sosteniendo en él algo que se balanceara, a punto de caerse. Si me vio soslayando una mirada, no dio muestras de ello. Tan solo así fue que, sorprendido estuve, a punto de murmurar una disculpa por haberla molestado con mi presencia. La otra joven, Daisy, esbozó el gesto de ponerse de pie. Inclinóse hacia adelante con expresión atenta y luego rió con una risita absurda y encantadora. Yo reí también y avancé hacia el centro de la pieza. Me siento paralizada por la emoción. Rió de nuevo, como si acabara de decir algo muy ingenioso, y sostuvo un rato mi mano, mirándome a la cara mientras me aseguraba que no había nadie en el mundo que deseara tanto ver. Ese era el modo de ella. Insinuó con un murmullo que el apellido de la muchacha que se balanceaba era Baker. He oído decir que la voz murmurante de Daisy tenía por objeto que la gente se inclinara hacia ella. Crítica extemporánea que no la hacía menos encantadora. De cualquier modo, los labios de Miss Baker se agitaron y me dirigió una inclinación de cabeza casi imperceptible. Luego, con rapidez, echó nuevamente la cabeza hacia atrás, como si el objeto que sostenía hubiera vacilado un tanto, asustándola un poco. De nuevo me subió a los labios una especie de disculpa. Casi todas las exhibiciones que acabada presunción obtienen mi atolondrado tributo. Volví a mirar a mi prima, que comenzó a hacerme preguntas con su voz baja y penetrante. Es la clase de voz que el oído sigue a través de sus altibajos, como si cada frase fuera un conjunto de notas que nunca más volverán a oírse. Su rostro era triste y bello, con algunos toques alegres, brillantes ojos y una vivaz boca apasionada. Pero había en su voz una emoción que resultó difícil de olvidar a los hombres que la quisieron. Tenía una violencia sonora, un susurrante toque de atención, la sugestión de que había realizado algo alegre y emocionante hasta un rato antes y de que había cosas emocionantes que se cernían sobre las horas venideras. Le conté que me había detenido en Chicago en mi viaje hacia el este y que en una docena de personas le mandaban conmigo sus saludos. ¿Me mandan besos?, exclamó estática. La ciudad entera está desolada. Todos los autos llevan la rueda trasera izquierda pintada de negro en señal de luto y a lo largo de la costa norte se oye un gemido persistente. ¡Qué espléndido! Volvamos, Tom. Mañana mismo. Después agregó, extemporánea, debieras ver a la nena. Con mucho gusto. Está durmiendo, tiene 3 años. ¿La has visto alguna vez? Nunca. Bueno, deberías de verla. Es Tom Buchanan, que había estado dando vueltas sin descanso por la habitación, apoyó la mano en mi hombro. ¿A qué se dedica, Nick? Soy corredor de títulos. ¿Con quién? Se lo dije. Nunca los he oído nombrar, afirmó con decisión. Esto me incomodó.
Ya los oirá, contesté brevemente, ya los oirá si se queda en el este. Oh, pierda cuidado, que voy a quedarme en el este, dijo mirando a Daisy y volviendo después sus ojos hacia mí, como si estuviera a punto de soltar algo más. Sería un condenado loco si viviera en otra parte. En este momento, y tan súbitamente que me estremecí, mientras Baker dijo, por completo. Era la primera palabra que había emitido desde que entré en la pieza. Evidentemente a ella le sorprendió tanto como a mí, porque bostezó y se puso de pie con una serie de movimientos rápidos y armoniosos. Estoy endurecida, se quejó. He estado tendida en este sofá desde tiempos inmemorables. No me mires, le replicó Daisy. Estuve tratando de llevarte a Nueva York toda la tarde. No, gracias, dijo Miss Baker, rechazando los 4 cócteles que en ese momento traían de la cocina. Estoy a régimen severo. La dueña de la casa la miró incrédula. No me digas, y tomó una bebida como si hubiera sido una gota en el fondo de la copa. No alcanzo a comprender de qué manera hace las cosas. Miré a Miss Baker pensando que sería lo que había hecho. Me gustó mirarla. Era una chica esbelta, de busto pequeño, de porte erguido, actitud que acentuaba el estirar su cuerpo echando hacia atrás los hombros como un cadete joven. Sus ojos grises, estriados de sol, me devolvían la mirada con una atenta curiosidad recíproca, desde una cara pálida, encantadora y disgustada. Entonces me pareció que la había visto antes en algún sitio, a ella o algún retrato suyo. Usted vive en West Egg, dijo desdeñosamente. Conozco a alguien allí. Yo no conozco ni siquiera a uno. Tiene que conocer a Gatsby. ¿Gatsby? Preguntó Daisy. ¿Qué Gatsby? Antes de que pudiera contestar que era mi vecino, se anunció la cena. Pasando imperativamente su brazo bajo el mío, Tom Buchanan me empujó fuera de la habitación como si estuviera moviendo una ficha de un cuadro a otro. Esbeltas, lánguidas, con las manos apoyadas ligeramente en las caderas, las dos jóvenes nos precedieron atravesando el rosado vestíbulo abierto hacia el poniente, donde el viento, ya apaciguado, hacía vacilar la llama de 4 velas colocadas sobre la mesa. ¿Por qué velas?, objetó Daisy, frunciendo el entrecejo. Las apagó con los dedos. Dentro de 2 semanas va a llegar el día más largo del año. Nos miró a todos radiante. ¿Ustedes no esperan siempre el día más largo del año y no lo añoran cuando ha pasado? Yo siempre espero el día más largo del año y lo echo de menos cuando ha pasado. Deberíamos planear algo, dijo Miss Baker, bostezando, y se sentó a la mesa como si estuviera metiéndose en la cama. Muy bien, dijo Daisy. ¿Qué podemos planear? Se volvió hacia mí con gesto de desolación. ¿Qué planea la gente? Antes de que pudiera contestar, fijó los ojos con expresión de temor en su dedo meñique. Miren, se quejó, me lastimé. Todos miramos. Tenía el nudillo oscuro y amoratado. Tú lo hiciste, Tom, dijo acusadoramente.
Sé que no fue intencional, pero lo hiciste. Esto es lo que gano por haberme casado con un hombre bruto, con un enorme y tosco espécimen animal de... Odio la palabra tosco, objetó Tom, dando muestras de enojo aún en las bromas. Tosco, insistió Daisy. A veces ella y Miss Baker hablaban al mismo tiempo, sin importunarse y con una burlona inconsecuencia que no alcanzaba a concretarse en charla que era tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales, carentes de todo deseo. Allí estaban y no aceptaban a Tom y a mí, haciendo solo un cortés y grato esfuerzo para entretenernos o para entretenerse. Sabía que pronto la cena habría pasado y que en un poco más tarde también la velada habría pasado y sería olvidada. Era esto algo muy diferente de lo que ocurría en el oeste, cuyas veladas transcurrían apresurada y nerviosamente, como si cada uno de sus momentos fuera una continua y decepcionada anticipación de su fin. Me hace sentir incivilizado, Daisy, le confesé después de mi segundo vaso de clarete que tenía algunas partículas de corcho, pero era bastante poderoso. ¿No pueden hablar de la cosecha o de algo parecido? No quería yo especificar nada especial con esta observación, pero la tomaron de un modo inesperado. La civilización está rompiéndose en pedazos, saltó Tom violentamente. Es el caso que soy un terrible pesimista con respecto a todo. ¿Ha leído usted La aurora de los imperios del color, escrito por este tipo Goddard? No, yo no, contesté, un poco sorprendido por su tono. Bien, es un buen libro y todos debieran leerlo. La idea central es que si no nos cuidamos, la raza blanca va a ser completamente arrasada. Es toda una cuestión científica, se ha comprobado. Tom se está volviendo muy profundo, dijo Daisy, con una expresión de inesperada tristeza. Lee libros profundos que tienen palabras largas. ¿Cuál era la palabra que...? Bueno, todos estos libros son científicos, insistió Tom, mirándola con impaciencia. Este tipo ha estudiado a fondo el asunto. A nosotros, que somos la raza dominante, nos corresponde vigilar, pues, de lo contrario, las otras razas tendrían el control de todo. Tenemos que vencerlas, murmuró Daisy, guiñando los ojos con expresión feroz hacia el ardiente ocaso. Deberíamos vivir en California, comenzó a decir Miss Baker, pero Tom la interrumpió moviéndose pesadamente en su silla. La idea consiste en que somos nórdicos. Lo soy yo y lo es usted y usted. Y luego, de una duda infinitesimal, incluyó a Daisy con un ligero movimiento de cabeza y ella me guiñó de nuevo los ojos. Y hemos producido todas las cosas que constituyen la civilización, la ciencia y el arte y todo lo demás. ¿Comprende? Había algo de patético en su concentración, como si su actitud complaciente, más aguda que antes, no le bastara ya. Cuando casi de inmediato la campanilla del teléfono sonó adentro y el lacayo abandonó el porche.
Daisy aprovechó la momentánea interrupción y se inclinó hacia mí. «Voy a contarte un secreto de familia», me susurró con entusiasmo. «Se refiere a la nariz del lacayo. ¿Te interesa escuchar lo de la nariz del lacayo? Para eso vine esta noche». Bueno, no siempre fue lacayo. Antes era ilustrador de la platería de un agente de Nueva York que tenían un servicio de plata para 200 personas. Tenía que ilustrarlo de la mañana a la noche, hasta que, al final, aquello comenzó a afectarle la punta de la nariz. «Las cosas fueron de mal en peor», agregó Miss Baker. «Sí, las cosas fueron de mal en peor, hasta que finalmente tuvo que renunciar a su empleo». Por un momento, las últimas luces del sol acariciaron románticamente su cara ardiente. Su voz me hizo inclinar hacia adelante, conteniendo el aliento mientras escuchaba. Luego el fulgor decayó. Cada reflejo parecía abandonarla con lánguida pesadumbre, como niños que se alejan de una calle agradable al anochecer. El sirviente regresó y murmuró algo al oído de Tom, quien frunció el entrecejo, echó hacia atrás su silla y entró sin decir palabra, como si su ausencia la aliviara. Daisy adelantó de nuevo el busto y habló con voz enardecida y cantante. «Me encanta verte a mi mesa, Nick. Me haces acordar a una rosa perfecta. ¿No es verdad?». Se volvió a Miss Baker, buscando confirmación. «¿A una perfecta rosa?». «Esto no es verdad. No me parezco ni ligeramente a una rosa. Solo estaba improvisando, pero fluía de ella una conmovida tibieza, como si su corazón estuviera tratando de salir hacia uno, encubierto en alguna de esas palabras jadeantes y emocionadas». Luego tiró repentinamente su servilleta sobre la mesa, se disculpó y entró en la casa. Miss Baker y yo intercambiamos una corta mirada conscientemente desprovista de sentido. Estaba por hablar cuando se incorporó en su silla, alerta, y dijo «chit», con voz de alarma. Se podía oír un murmullo reprimido y apasionado en la habitación cercana, y Miss Baker se inclinó desvergonzadamente hacia adelante, tratando de escuchar. El murmullo vibraba en el límite de la coherencia. Se hundía, se alzó luego excitado y de pronto cesó. «Ese señor Gadsby, de quien usted habló, es vecino mío», comencé a decir. «No hable, quiero oír lo que pasa». «¿Pasa algo?», inquirí con inocencia. «Se querrá decir que no sabe». De Miss Baker, realmente sorprendida, creí que todos lo sabían. Yo no. «En fin», dijo vacilando, «Tom tiene alguna mujer en Nueva York». «¿Que tiene alguna mujer?», repetí desconcertado. Miss Baker asintió con la cabeza. «Podría tener la decencia de no telefonearle a la hora de la cena, ¿no le parece?». Antes de que hubiera alcanzado a comprender el sentido de lo que me decía, se percibió el revoloteo de una falda y un crujido de unas botas de cuero. Tom y Daisy estaban de vuelta a la mesa. «No pudo evitarse», exclamó Daisy con afectada alegría. Se sentó, nos miró inquisidoramente a Miss Baker, a mí, y continuó. «Estuve mirando hacia afuera un momento. Está muy romántico afuera.
Hay un pájaro en el prado. Creo que es un ruiseñor que ha venido en el Cunard o con la White Star Line. Se aleja cantando. Su voz gorjeó. Es romántico, ¿verdad, Tom? Muy romántico, le contestó, dirigiéndose a mí, con desdichado tono agregó. Si hay bastante luz después de la cena, quiero llevarlo a ver los establos. El teléfono sonó adentro estridente. Daisy le hizo una seña estratégica a Tom con la cabeza y el asunto de los establos, y con él todos los asuntos, se desvaneció en el aire. De los fragmentos rotos que todavía guarda mi memoria de estos últimos 5 minutos de la cena, recuerdo sin ningún motivo que encendieron de nuevo las velas y me daba cuenta que deseaba mirar igualmente a cada uno y a la vez evitar todas las miradas. No pude adivinar lo que Tom y Daisy estaban pensando, pero dudo de que ni siquiera Miss Baker me parecía dueña de un bien templado escepticismo. Fuera capaz de apartar del todo de su mente esta quinta llamada metálica, urgente y penetrante. Para ciertos temperamentos la situación podía parecer intrigante, pero mi reacción instintiva era la de telefonear inmediatamente a la policía. Es innecesario decir que no se volvió a mencionar a los caballos. Tom y Miss Baker, separados por algunos metros de luz crepuscular, como un fantasma junto a un cuerpo perfectamente tangible, se alejaron a paso lento de vuelta hacia la biblioteca, mientras yo, tratando de aparecer agradablemente interesado y un poco sordo, seguía a Daisy por una serie de galerías hacia el pórtico del frente, en medio de su honda penumbra. Nos sentamos juntos en un sillón de mimbre. Daisy tomó la cara entre sus manos, como si estuviera palpando su forma encantadora, y sus ojos fueron sumergiéndose gradualmente en un aterciopelado oscurecimiento. Noté que la poseían emociones turbulentas, de modo que aventuré algunas preguntas que me parecieron sedativas respecto a su hijita. No nos conocemos muy bien entre los dos. Nick, me dijo de pronto, aunque seamos primos, tú no viniste a mi casamiento. Aún no había regresado de la guerra. Tienes razón, vaciló. Bueno, he pasado muy malos ratos, Nick, y considero las cosas con mucho cinismo. Evidentemente tenía razones para ser así. Esperé, pero no agregó nada más. Después de un momento volví más débilmente al tema de su hija. Supongo que habla y come y en fin, hace de todo. Ah, sí, me miró con expresión ausente. Escucha, Nick, voy a contarte lo que me dijo cuando nació. ¿Te gustaría oírlo? Pues mucho. Voy a demostrarte cómo he llegado a sentirme hacia todas las cosas. Bueno, tenía menos de 1 hora de nacida y Tom estaba, Dios sabe dónde. Desperté de la anestesia con un sentimiento penetrante de abandono y le pregunté enseguida a la enfermera si era varón o mujer. Cuando me dijo que era una niña, volví la cabeza con un sollozo. Bueno, dije, me alegro de que sea una niña y espero que sea idiota. Eso es lo mejor que una niña puede ser en este mundo. Una hermosa
idiotita. Y agregó con convencimiento: como ves, creo que en cualquier caso todo es terrible. Todos lo creen así. Me refiero a la gente más avanzada. Yo por mi parte lo sé. He estado en todas partes y he visto todo y hecho todo. Sus ojos refulgieron mirando en torno de un modo desafiante que recordaba algo al de Tom, y rió con penetrante y despectiva risa. Una mujer de mundo. Dios mío, si seré falsificada. En el instante en que su voz cayó, dejando de atraer mi atención y mi credulidad, advertí la fundamental falta de sinceridad en todo lo que me había dicho. Me hizo sentir incómodo, como si toda la velada me hubiese sido una trampa para provocar en mí, a la fuerza, alguna emoción. Esperé, y estoy seguro de que en determinado momento me miró con una afectada sonrisa de su bello rostro, como si ya hubiera asegurado su calidad de miembro de una distinguidísima sociedad secreta a la que pertenecían ella y Tom. Adentro, la sonrosada habitación brillaba, iluminada. Tom y la señorita Baker se hallaban sentados en ambos extremos del largo canapé, y ella le leía en voz alta algo de The Saturday Evening Post. Las palabras susurrantes y claras fluían ininterrumpidamente, tranquilizadoras. La luz de la lámpara, brillante en las botas de él y sombría en el amarillo de hoja otoñal de los cabellos de ella, se quebraba en el papel cuando volvía las hojas con una vibración de los esbeltos músculos de sus brazos. Cuando entramos, nos indicó, alargando la mano, que guardáramos silencio por un momento. Continuará en el próximo número, dijo, arrojando la revista sobre la mesa. Se enderezó con un nervioso movimiento de rodillas y se puso de pie. Las 10 en punto, afirmó, mirando el techo, como si allí hubiera leído la hora. Hora de que esta buena chica se vaya a la cama. Jordan va a jugar en el torneo de mañana a la mañana, explicó Daisy, en Winchester. Oh, usted es Jordan Baker. Sabía ahora por qué su cara me resultaba conocida. Su agradable expresión desdeñosa me había mirado desde muchas ilustraciones en rotograbado referentes a la vista deportiva de Asheville y Hot Spring y de Palm Beach. También oí algún cuento sobre ella, una historia chismosa y desagradable, pero que era eso me lo había olvidado hacía tiempo. Buenas noches, dijo suavemente. ¿Pueden despertarse a las 8, por favor? Si es que piensan levantarse. Lo haré. Buenas noches, señor Carraway. Será hasta pronto. Claro que lo será, corroboró Daisy. En realidad creo que arreglaré un matrimonio. En fin, encerrarlos accidentalmente cuando estén en ropa interior, o obligarlos a hacerse a la mar en un bote, cualquier cosa de esas. Buenas noches, respondió la señorita Baker desde la escalera. No escuché una sola palabra. Es una buena chica, dijo Tom después de un momento. No debían dejarla correr por todo el país de ese modo. ¿Quién no debía dejarla correr?, preguntó Daisy fríamente. Su familia. Su familia consiste en una tía de más o menos 100 años. Además, Nick va a cuidarla. ¿No es cierto, Nick? Pasará varios fines de semana aquí este verano.
Creo que la influencia del hogar le va a ser muy buena. Daisy y Tom se miraron uno a otro un instante en silencio. ¿Es de Nueva York?, pregunté rápidamente. De Louisville. Nuestra inmaculada infancia la pasamos juntas allí, nuestra inmaculada y hermosa. ¿Le diste a Nick un poco de charla confidencial en la terraza?, preguntó Tom de pronto. ¿Te di? Me miró. No puedo acordarme, pero creo que hablamos de la raza nórdica. Sí, estoy segura que fue de eso. Lo primero que se nos ocurrió, ¿sabes? No crea nada de lo que oye, Nick, me advirtió él. Respondí a la ligera que no había oído nada, y a los pocos minutos me levanté para irme a casa. Me acompañaron hasta la puerta y allí se quedaron de pie en un alegre cuadro luminoso, uno junto al otro. En el momento en que ponía el auto en marcha, Daisy me llamó perentoriamente. Espera, olvidé preguntarte algo y es importante. Hemos sabido que estás comprometido con una chica del oeste. Es cierto, corroboró gentilmente Tom. Hemos sabido que te has comprometido. Es una difamación. Soy demasiado pobre. Sin embargo, lo hemos oído decir, insistió Daisy, sorprendiéndome al verla animarse de nuevo como si floreciera. Nos enterramos por 3 conductos diferentes. Tiene que ser cierto. Claro está que sabía a qué se referían, pero no estaba ni vagamente comprometido. Precisamente el hecho de que las habladurías difundieran el asunto era una de las razones que me habían hecho venir al este. Por una parte, uno no puede dejar de salir con una vieja amiga, solo a causa de los rumores, y por la otra no tenía intención de que los rumores me condujeran al matrimonio. El interés que demostraron me conmovió bastante y lo sentí más cerca a pesar de su riqueza. De todos modos, me alejé confuso y un poco disgustado. Me parecía que lo que Daisy debía hacer era salir cuanto antes de la casa con la criatura en brazos, pero por lo visto no tenía ella tales intenciones. En cuanto a Tom, pensaba que lo de tener una mujer en Nueva York era realmente menos sorprendente que el hecho de haberse sentido deprimido por un libro. Algo había que estaba royendo el ribete de sus viejas ideas, como si la brutal vanidad física no nutriera ya su premioso corazón. Era ya verano avanzado sobre los techos de las casas que bordeaban el camino, y frente a los garages que había en su trayecto, donde nuevas bombas rojas de gasolina se levantaban en pozos de luz, de modo que cuando llegué a la propiedad que habitaba en West Egg, puse el auto bajo su cobertizo y me senté un rato sobre un rodillo de césped abandonado en el patio. El viento se había calmado, dando lugar a una noche clara y sonora, con alas que golpeaban los árboles y un persistente sonido de órgano que se oía cuando los hondos rumores de la tierra silenciaban las ranas llenas de vida. La silueta movediza de un gato onduló a la luz de la luna, y al volver la cabeza para mirarlo vi que no me hallaba solo. A unos 15 metros una figura había emergido de la sombra, en la mansión de mi vecino, y estaba de pie con las manos en los bolsillos,
observando la chispeante plata de las estrellas. Algo en sus pausados movimientos y la forma segura con que afirmaba los pies sobre el suelo del prado sugerían que se trataba del señor Gatsby en persona. ¿Qué habría salido para ver qué parte era suya en nuestro cielo local? Me decidí a llamarlo. La señora Baker lo había mencionado durante la cena y eso me serviría de presentación. Pero no lo llamé porque me dio súbitamente muestras de encontrarse satisfecho de su soledad. Estiró los brazos hacia el agua oscura en un curioso ademán, y aunque me hallaba tan lejos, hubiera podido jurar que temblaba. Involuntariamente miré hacia el mar, pero no distinguí nada, a no ser una luz verde, aislada, diminuta y lejana, que habría podido ser el extremo de un muelle. Cuando busqué de nuevo a Gatsby con la mirada, se había desvanecido y estuve a punto, otra vez, solo con la inquieta oscuridad.